Mi nombre es Luis Arranz, integro el equipo de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En estos dos últimos programas estuvimos viendo todo lo que pasó en el juicio ético y político al Grupo Clarín. Los casos de Radio Mitre, el diario Clarín, Canal 13, Cablevisión y TN. En el caso de hoy, en el programa de hoy, veremos a papel prensa, además del testimonio de Víctor Hugo Morales, el alegato de Eduardo Barcesat, la condena y la frutilla del postre. Las palabras de Eve de Bonafini. Pasamos a papel prensa. Es fiscal y lo convocamos el señor Jorge Mancinelli, periodista, coautor de Silencio por Sangre, la historia de papel prensa. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación a participar en este juicio público. Voy a invitar a los dos testigos de esta causa, el doctor Eduardo Gallo y el señor Osvaldo Papaleo, que tienen un rol importantísimo en el desarrollo de la acusación y en el desarrollo de los hechos. El doctor Eduardo Gallo es miembro del directorio de la empresa por parte del Estado y Osvaldo Papaleo, representante de la familia Papaleo. Lo concreto es que Clarín se benefició durante todos estos 30 años de papel prensa, creando una empresa a su medida, desinvirtiéndola, provocando, digamos, que los diarios del interior desaparezcan. Ustedes tienen que pensar que esta empresa fue ideada y pensada para proveer de diarios a todos los diarios del país. Fue creada para suplir la importación del papel de diario. Y hoy el Estado Nacional tuvo que salir a arancel cero de importación de papel porque Clarín y La Nación solo se venden entre ellos. El vaciamiento es la capacidad de producción de la empresa de 240.000 toneladas, hoy produce 140.000. O sea, que en tanto y en cuanto ellos se abastezcan, Clarín y Nación, a los demás no les interesa. Este accionar, que no solamente deriva en la denuncia que acaba de decir el fiscal, es un accionar que se ha denunciado en más de una causa penal. Y es lo que ha llegado hoy a la sanción de esta ley. La sanción de esta ley lo que implica es, tienen que invertir lo que han dejado de invertir durante estos 30 años. Tienen que darle papel a todos los diarios del país que no han hecho durante estos 30 años. Y por eso, y quiero ser muy breve, porque este es un tema que ya ha sido tratado y hoy, digamos, el debate en el Senado fue mucho más rico de lo que yo les puedo decir acá. Lo único que pido es que la justicia haga justicia en alguna oportunidad y que la asociación ilícita denunciada por la Sindicatura General de la Nación conlleve la sanción de todos los responsables de esta empresa durante estos 30 años, que no han ocultado a esta sociedad sus negocios y han, digamos, dejado a diarios del interior en la pobreza y en la no comunicación. Esto es un logro de la libertad de expresión. Gracias. Muy bien. Entonces, queda para pasar en limpio y de una manera tan sintética como hace posible el corto tiempo, o mejor dicho, obliga el corto tiempo y dificulta la complejidad de la materia. La denuncia por asociación ilícita es que se organizó una asociación ilícita para vaciar la empresa. Esta es la denuncia y ofrece una serie de pruebas sobre las maniobras de vaciamiento. Brevemente, doctor Gallo, usted habló de una planta que produce muy por debajo de su nivel de producción,
habló de una empresa en la que los socios privados se venden el papel por debajo del costo de producción, y nosotros sabemos también que hay una de esas dos empresas, concretamente Clarín, paga, le hace pagar a Papel Prensa el papel de los diarios que devuelve Clarín al precio de tapa. ¿Esto es así? Es así, efectivamente, está dentro de la denuncia, es así. La otra cuestión es que no ha invertido a lo largo de su historia para ampliar la capacidad de producción. Y esto es muy importante, porque una empresa que es la única en condiciones de producir el papel para diarios o papel de diario, con las condiciones de abastecimiento de celulosa y la tecnología que originariamente se le dotó a Papel Prensa, cuando no expande la capacidad de producción, lo que está haciendo es poniéndole un límite al mercado, y al mercado no propio, sino al mercado de otros medios. ¿Esto es así? Es así, y es sistemático, digamos. ¿Para qué yo voy a invertir en una empresa que me autoabastece lo que yo necesito? Esto es muy sencillo. Durante estos 30 años, Papel Prensa no ha invertido un peso en la planta. ¿Por qué? Porque su nivel de producción actual le sirve a Clarín y La Nación. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que le está pidiendo hoy esta ley? Lo que la ley le pide hoy a Clarín y La Nación es que inviertan junto con el Estado, con la participación estatal. Eso es lo único que va a lograr que todos los diarios tengan papel a precio igualitario, que es lo que desde la Secretaría de Comercio Interior se ha venido propulsando durante estos 2 años. Doctor, vamos a hacer 2 preguntas más para después pasar al señor Osvaldo Papaleo. La empresa tiene una estructura de costos que por los números que uno puede ver no se corresponden con el nivel de producción ni con el tipo de tecnología, y me refiero específicamente a los costos gerenciales. ¿Esto es así? Bueno, los costos gerenciales de Papel Prensa creo que son los más altos del mercado. Hay 18 personas que cobran el 80% de lo que se paga en sueldos en la empresa. O sea que evidentemente esto está ideado porque además esas personas que forman parte del staff gerencial de Papel Prensa están desde su origen. O sea, esas personas son pagadas por Papel Prensa para que desde su origen cumplan esta misión de solamente abastecer a Clarín y La Nación. ¿Qué sueldos estamos hablando, doctor? ¿De qué montos? Más de 150.000 pesos por mes. A gerentes. Bueno, por último, doctor Gallo, ¿la empresa ha tenido utilidades importantes o las utilidades a lo largo de su historia han sido escasas? Por lo visto y por el plan estratégico de las inversiones que han hecho, aparentemente no tienen utilidades. Aquí hay cuestiones muy básicas para ordenarnos la causa. La primera cuestión es si la cesión que firmó Lidia Papaleo de Graiber junto con sus suegros de las acciones que estaban a nombre de la familia Graiber fue producto de una negociación comercial o fue producto de la coacción lisa y llana. Buenas noches. Efectivamente, cuando hablamos de Papel Prensa, podemos hablar mucho de las empresas de Clarín, pero en el tema de Papel Prensa acá interviene la tortura, la sangre, digamos, el único hecho donde Clarín muestra el hacha de su ligazón a la dictadura y la desaparición de personas y la ligazón con quienes conformaban lo que se llamó el circuito CAN. Era un circuito donde se sostenían varios campos de concentración clandestinos y estuvimos muchos detenidos por mucho tiempo. Quiero decirles con esto que Papel Prensa es un hito en lo de Clarín, porque ahí sí hay un hecho delictivo que, si tenemos fortuna, va a provocar que los máximos directivos de Clarín y de La Nación tengan que ir a declarar ante un juez federal por un delito de lesa humanidad. Acá estamos hablando, no estamos hablando de un tema abstracto de libertad de expresión, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de la ligazón de Manieto, de Bartolomé Mitre y el desaparecido Peralta Ramos
con el general Gallino, que era el informante de la Junta de Comandantes, de cómo estaban los torturados en el puesto Vasco, cómo estaban en el pozo de Banfield, en la brigada de Quilmes y en el pozo de Arana. Esta es la realidad. Digamos, de esto tiene que contestar Mañeto y Mitre y los periodistas del sistema de ellos, que algo dicen, pero la discusión debe ser básica. ¿Por qué Bartolomé Gallino, un coronel entonces, después general, los nombra en sus informes escritos, que están en la justicia, como diciendo que se reunía con los CEOs de los diarios para hablar del tema de papel prensa? ¿Cómo llegaban a los campos de concentración la información esa? ¿Cómo llegó el interrogatorio de la familia Greiber a aparecer en la revista Somos, de la editorial Atlántida? Porque esta es la realidad. El periodismo es parte protagonista de la dictadura militar, de la muerte y asesinato de 30.000 argentinos. Acá, seamos claros, la tortura y la delación aparecía en algunos medios aparentemente objetivos de aquel momento, y damos nombre y apellido. Revista Somos, editorial Atlántida, Clarín y La Nación. Estas visitas a campos de concentración en Tucumán fueron las de siempre. A estos fueron periodistas, no fueron militares solamente. Y esto es lo que discutimos en el tema papel prensa. La familia Greiber presionada. Hay una declaración de Rafael Llanover, que era una persona que era testaferro, que afortunadamente vive, que era testaferro de la familia Greiber, que tenía las acciones clase A, donde relata. Llanover no tiene ninguna formación política, ni tiene un protagonismo político absolutamente ninguno, nunca lo tuvo, era una persona dedicada a los negocios, por eso estaba en el grupo Greiber. Bueno, él cuenta en la forma que fueron intervenidas a su casa, detenido él después de entregar las acciones, y cómo fue la reunión, porque acá también está el hecho histórico y digamos cinematográfico. Muy cerca de aquí estaba el despacho de don Bartolo Mitre, uno de los padres de esta patria, con las dificultades que hemos tenido. Bartolomé Mitre, acá en La Nación, era sitio histórico. Ahí fue la reunión del despojo de las acciones de papel prensa. Ese es el hecho histórico. No eligieron el despacho de un abogado transhumante en alguna oficina de la calle Lavalle cerca de tribunales. Este despojo fue en el escenario de Bartolomé Mitre, con la foto grandota pintada de don Bartolomé, el de la guerra del Paraguay, del genocidio paraguayo. Él presidió con su imagen aquella reunión que se hizo en ese lugar. Por eso está un juez federal investigando la causa del delito de lesa humanidad, porque se cometió ahí. El escenario fue la capital federal, por eso no está en la provincia de Buenos Aires. Las torturas y las aprietes a la familia Greiber fueron en el circuito CAM, pero el hecho delictivo fue en noviembre del 76 en las oficinas de Bartolomé Mitre. Ese es el tema central de papel prensa. No discutamos papel prensa con liviandad. Hoy es un día histórico por la ley que salió, que es en definitiva lo que se pudo lograr. Pero también es un hecho histórico que ellos, el día que tengan que declarar ante un juez federal para explicar qué hacían ligados a la dictadura militar en forma directa. Bueno, muy bien, un breve repaso de fechas y vamos a concluir con la recomendación y la presentación del caso. La cuestión estuvo en las acciones de la familia que entraron en sucesión. El 24 de agosto del 76 se inicia la sucesión. El 2 de noviembre del 76 se firma un falso boleto de compra-venta que ha sido analizado y estudiado debidamente. Es absolutamente falso. Con el 0,76% se entregó una fortuna, el 0,76% de seña, ¿sí? El 4 de noviembre del 76, Lidia Papaleo es designada administradora de los bienes de su hija, porque era una menor y las acciones estaban en un juez de menores. El 11 de febrero se hace la declaratoria de herederos. El 9 de marzo, Lidia, como administradora, firma la solicitud al juez de la sucesión para que autorice la transferencia forzada que le habían hecho hacer. ¿Cuándo es detenida y desaparecida Lidia? Después de la firma. Entonces, aquí hay una conexión irrebatible entre el secuestro y detención de Lidia Papaleo y los papeles que firmó, porque una
de los argumentos endebles y falsos que han sostenido los apropiadores de papel prensa es que ella firmó el 2 de noviembre y en realidad fue desaparecida, detenida varios meses después. Hay toda una sucesión de hechos que explican por qué fue en marzo y por qué no fue el 2 de noviembre. Entonces, para concluir, acá hay dos causas judiciales contra este grupo empresarial que durante más de 30 años ha tenido de rehén a la sociedad argentina y a la democracia que se reinstaló o reinició en el 83. Bueno, con estos antecedentes y estas dos demandas que están planteadas, demandas de asociación ilícita y demanda de apropiación ilegítima, que son demandas y causas históricas que la sociedad argentina debe custodiar hasta su resolución definitiva, nosotros cerramos la presentación del caso Papel Prensa. Muchas gracias. El caso Papel Prensa, el fiscal, señor Jorge Mancinelli, testigos Osvaldo Papaleo y el señor Eduardo Gallo. Nosotros vamos a pedir, sin la presencia de fiscales, pero hay un testigo general. Si está preparado el testimonio del testigo general, el periodista Víctor Hugo Morales. ¿Cuándo conozco yo al Grupo Clarín? Esencialmente, cuando en lo que es el grupo, en su manera de funcionar, estoy diciendo, allá por el año 94-95, el fútbol pasa de la Asociación del Fútbol Argentino a Torneos y Competencias para ser televisado. Y Torneos y Competencias, una empresa que hasta ese momento pertenecía a Carlos Ávila, era una empresa en sí misma, se une con el Grupo Clarín. ¿Para qué? Para blindar el negocio, para que estuviera protegido por la hegemonía mediática que Clarín tiene en el medio. Y se quedaron con todo. Primero estafaron al fútbol. Nunca se sabía, cuando estaban asociados según la cantidad de abonados, no se sabía cuántos había. Podían ser 3 millones, 4 millones, ahí ya estafaban el fútbol. Entonces llegaron a una cifra única en determinado momento, una cifra infinitamente más abajo de lo que correspondía en aquella época. Pero ¿cómo lo hacían? Porque estando Clarín, la posición dominante, el temor que le tenían los dirigentes y alguna otra actividad que seguramente desplegaban, hay una cámara oculta de Ávila hecha a Grondona hace poco tiempo, en la cual cuentan mucho de los manejos, cajas de caudales que iban y venían con dineros non santos, evidentemente. Entonces, estafaban al fútbol, pero además con la patente del fútbol salieron con esa patente de corso por todo el país. Y se fueron quedando con los canales. Muchas veces la operatoria implicaba esta perversidad. En la ciudad X llevar el fútbol al canal A. Estaba el canal A y el canal B. Esto lo cuenta también Carlos Ávila. Yo creo saberlo de aquellos tiempos, pero Ávila lo contó muy bien en una nota a posteriori de la cámara oculta que menciono. Ciudad X, canal A, tomen el fútbol. Poca plata. Con lo cual, el canal A se quedaba con todos los abonados, porque lo que le importaba a la gente, ellos lo sabían muy bien, era el fútbol. Así que el canal B, sin el fútbol, se fundía. Cuando el canal B se fundía, ellos iban y lo compraban. Cuando compraban el canal B, ponían el fútbol en el canal B, con lo cual se fundía el canal A. Y compraban el canal A. Así llegaron a tener, creo que son 284 canales en todo el país, con el fútbol. Quiere decir que al fútbol le sacaron miles de millones de pesos de una manera directa por no pagar lo que correspondía, pero además le sacaron otro tanto usando al fútbol para obtener ese inmenso poder que le dieron todos los canales que tienen, todo lo que fortaleció a la empresa del fútbol. Con todo eso se fueron quedando. En determinado momento, ¿qué es lo que uno... y hablo de miles de millones porque ellos mismos están diciendo cuántos miles de millones se robaron entonces. Hay un juicio que quieren hacer, creo que son 2.500 millones de pesos por lo que faltaba de contrato, que son muy pocos años. Multiplicado por la cantidad de años que tuvieron el contrato, eso da más de 10.000, 12.000 millones de pesos. Eso sí, esto es interesante, señor fiscal, todavía el juicio no empezó,
porque ellos quieren litigar como indigentes, aunque les parezca mentira a quienes están viendo este testimonio. Entonces había la mafia, aquello de Al Capone ir a un negocio o sus esbirros y decir, vengo a ofrecerles protección, qué sé yo, una farmacia, una gran farmacia en una esquina, vengo a ofrecerles protección, pero protección para que nosotros no necesitamos, porque la va a necesitar. Es decir, para evitar un mal, págueme de antemano una protección que efectivamente no le hace falta, pero que le hará falta porque si usted no me paga, le voy a romper la farmacia. Y así ocurría con los dirigentes del fútbol. Así tuvieron contrato uno tras otro. Así fueron esquilmando al fútbol. Pero además le robaban a la gente el derecho a ver. Se lo daban a unos pocos. Se han quedado con todo en la actividad donde ellos negocian. Con los contenidos de las productoras, con lo que significa Fibertel, el servicio de Internet, con la televisión por cable prácticamente en todo el país, con posiciones absolutamente monopólicas, cuando mínimamente oligopólicas. Se han llevado por delante las cooperativas, los dirigentes, los clubes de fútbol, el derecho de la gente a ver lo que tenía para ver. Y por supuesto también han conseguido amedrentar a todo un periodismo que o les pertenece o si se queda enfrente es objeto de todos los ataques que ellos puedan perpetrar sin dar la cara siquiera. Como todos los juicios éticos y políticos, las madres dan pie a la defensa. El día 20 de diciembre, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo envió una carta documento al señor Héctor Mañeto del Grupo Clarín. Notificamos a usted en su carácter de presidente del Grupo Clarín que el jueves 22 de diciembre a las 19 horas en Plaza de Mayo se realizará un juicio ético y político al Grupo Clarín. En tal sentido, a efectos de garantizar el ejercicio del derecho de defensa que prevé nuestra Constitución Nacional, lo invitamos a usted o a las personas que considere a concurrir a Plaza de Mayo. En caso de renunciar al derecho, utilizaremos las manifestaciones públicas realizadas por usted en la última reunión de gerentes del Grupo Clarín llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Como esta carta documento fue recibida por el Grupo Clarín, el Piedras 1743, pregunto si hay aquí algún representante del grupo como para ejercer esa defensa. No. Bien. No. Entonces, yo paso a relatar brevemente, porque las condiciones del tiempo así lo ameritan, parte de esas declaraciones que dice, esto lo dijo el señor Mañeto en esa reunión, vamos a seguir apelando a todas las herramientas que nos den la democracia y las instituciones para poder plantear nuestros derechos, con la convicción de que estamos acá para quedarnos y que buscaremos la manera de poder seguir manteniendo lo más íntegro y acabadamente posible nuestro rol de Grupo Argentino de Comunicaciones. Frente al despliegue fascista de una campaña inédita para esmerilarnos y afectar nuestra legitimidad, nuestros medios siguen primero en imagen. Esto es parte de lo que el señor Mañeto dijo a sus empleados en la reunión de Mar del Plata y lo damos como elemento de defensa. En la continuidad del juicio, entonces, vamos a escuchar las palabras del fiscal general, el doctor Eduardo Barcesat. Buenas noches, queridas madres, compañeros y compañeras. Yo había traído algo escrito, porque generalmente hablo y no leo, pero ahora con el viento voy a volver a hablar en lugar de leer. Siempre que no se convierta en una guillotina alguno de los carteles que tenemos atrás. Hoy es un día muy especial, realmente simbólico. Se realiza este tribunal ético. Como todo proceso ético, tiene una función de adelantamiento, de decir aquello que va a proseguirse en las estructuras institucionales de la sociedad. Pero también estas estructuras institucionales hoy han dado luz a una nueva ley.
la ley de papel prensa. Y esto amerita que en nuestro dictamen fiscal hagamos algunas reflexiones sobre las implicancias y el significado de esta ley, precisamente en este día y en este tribunal ético. Y nosotros venimos, mediante este tribunal ético, a afianzar el proceso de crecimiento nuestro como individuos y como pueblo. Vamos a ejercer esa libertad. No nos vamos a entontar en regresiones ptolomeicas a los mitos y las leyendas indocumentadas. Vamos a exigir información veraz y adecuada. Vamos a hacernos cargo de nuestra historia y vamos a hacernos cargo también de nuestro futuro. Y a eso apunta esta ley. ¿Qué pena mayor podríamos proponer frente al monopolio que el de precisamente cerrar las hojas de sus diarios, cerrar la pantalla de su canal de televisión y optar por aquello que nos eleve a la conciencia de nosotros mismos y de nuestra misión como pueblo de Latinoamérica y el Caribe? Esto es lo que esperamos como condena frente a los que nos estupidizan con series y espectáculos chatarra, baratos, agraviantes de la condición humana, discriminantes. Queremos que el ser latinoamericano sea por fin conocedor y autor de su propia historia. Los invito entonces a votar a todos ustedes, a todos nosotros, por la inocencia o culpabilidad del Grupo Clarín en los 6 casos testigos y en los más de 226 casos que se han planteado. Aquellos que consideren la inocencia del grupo, por favor, levanten la mano. Aquellos que consideren la culpabilidad del grupo, por favor, que levanten la mano. En forma unánime, por tanto, el pueblo aquí reunido en Plaza de Mayo, en la Plaza de las Madres, declara al Grupo Clarín culpable ética y políticamente de los hechos que han sido nombrados por la Fiscalía. Y por lo tanto corresponde a la presidenta del tribunal, Eve de Bonafini, dar la última palabra y su veredicto al respecto. Es muy complicado esto de hablar de estos señores, ¿no? Tan del enemigo. Pero cada vez uno se va dando más cuenta la responsabilidad que tuvieron en las dictaduras. Cómo trabajaron desde los medios para convencer al pueblo de que eran necesarias, que había que soportar las torturas. Desde sus propios diarios y sus propias páginas mentían descaradamente, ya lo sabemos todos, ¿qué les voy a contar? Lo que pasa es que sigue siendo muy peligroso, porque mientras estamos nosotros acá, van a saber ellos en cuántos canales están diciendo todo lo contrario. Es muy difícil oponerse a la televisión. Es un medio muy poderoso. Y si lo sabrán ellos, porque mirá cómo lo usan. Se argumenta a veces que no hay otro canal para ver. Yo veo C5N porque transmite todo. Yo veo Todo Noticias porque todo el tiempo te da noticias. ¿Qué noticias te da Todo Noticias? Ahí está la cuestión. C5N transmite todo lo que le conviene. Porque a veces, Canal 7, no sé si está por acá, no transmite lo que tendría que transmitir.
Todavía a Canal 7 le falta mucho para ser el canal del pueblo. Con respecto a los medios, ya dije. Ahora, con respecto a los periódicos, yo creo que cuando yo era chica no había papel higiénico, usábamos diario. Llevemos al baño, que es para el único lugar que sirve. Gracias.